Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están chicos? Hola, hola, hola. ¿Si se escucha bien? Creo que sí. Bueno, muchachos, voy a explicarles hoy en este video, vamos a hablar un poco sobre las velas, la importancia de las velas en el mercado de divisas. Y hay mucha desacreditación de las velas. O sea, hablan muy mal que las velas no sirven, que el que opera patrón de velas o el que opera soporte, resistencia, líneas de tendencia son traders retails. Y bueno, ahí sí yo entro en controversia porque hay mucha gente que opera con conceptos muy básicos, con soportes, con resistencias, con patrón de velas y son rentables. Aquí no es uno pelear con otros traders porque yo gano más operaciones que el otro, porque mi porcentaje es más alto, porque mi estrategia está basada en velas y el de la otra persona está basada en Smart Money. Entonces el de Smart Money es un trader más profesional porque pues usa Smart Money, cuando eso no es así. O sea, aquí hay traders que operan patrón de velas y son totalmente rentables teniendo en cuenta solo el patrón de velas. Pero bueno, no es solamente ver las velas porque podríamos entrar en un proceso de, de choque, de pérdidas, de estrés y de, pues obviamente, de creer que las velas no sirven, pero las velas sí son muy importantes. El gráfico, en este caso, pues la mayoría de traders usan son velas japonesas. No, casi, pues que yo sepa y que he conocido, no, realmente no he conocido a nadie que use barras, que use líneas, gráfico lineal o creo que son esos tres, no recuerdo cuál es el otro. Velas huecas, velas de volumen, líneas. No, solamente las más conocidas, ¿no? Porque pues obviamente aquí tenemos otra forma de representar el gráfico, los movimientos de volumen de los gráficos y pues se representa más más en velas que en otros métodos. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia, muchachos? Primero, lo que todos vemos siempre son velas, listo. Entonces las velas nos dan un significado y nos dicen, nos indican dinero, nos indican fuerza, nos indican estructuras, nos indican movimientos al alza, movimientos hacia abajo, nos indican prácticamente todo lo que vemos y lo que nosotros buscamos cuando analizamos el gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una particularidad con las velas y es que en ciertas zonas ella tiende a crear velas envolventes. Bueno, hay ciertas velas que se les dan nombres, ¿no? Que le han dado nombres. Hay un libro de velas japonesas, no recuerdo el nombre, pero básicamente hablan de las diferentes formaciones de las velas. Vamos a enfocarnos aquí en los últimos. Sí, donde encontramos velas dojis, vela martillo invertido, vela martillo, vela envolvente y otros nombres que son prácticamente las mismas velas, simplemente que con un poquitico más de mecha o un poquitico menos de mecha, un poquitico más de cuerpo y pues realmente es absurdo, bueno, ya tantos nombres al patrón de velas cuando simplemente las más reconocidas son la vela envolvente, la vela martillo, la vela doji. Bueno, hay doji con cuerpo, sí, con cuerpo, con más cuerpo que otras dojis, pero es prácticamente lo mismo. Entonces no hay mucha diferencia. Velas doji, vela martillo, vela envolvente. Ya, considero yo que esas son las, las velas más importantes, porque hay muchas y que simplemente es muy diferencia, y son milímetros de diferencia o de formación o de cuerpo, como por ejemplo, a ver, les doy este ejemplo para mí y que yo considero que pues es algo absurdo darle un nombre diferente simplemente porque tiene un ejemplo. Esta es una doji, ahí se ve claramente, y esta también es una doji. Simplemente que esta doji tiene el cuerpo más pequeño y esta tiene el doji más grande, el cuerpo más grande. Entonces, es absurdo darles nombres diferentes simplemente. Pues dice una doji con cuerpo grande, una doji con cuerpo pequeño, ya. No es tanta ciencia, pero por eso digo yo, es la base, lo principal. Velas con movimientos, con estructuras que nos indican dirección o volumen. Entonces, ya sabemos cuáles son las más importantes. Vamos a apuntarlas aquí rápidamente. La doji, vela envolvente, vela envolvente. Martillo, vela martillo, coloquémosle. Vela martillo. Sí. Igual, vela martillo invertido es la misma vaina, simplemente que es invertido, entonces no tendría gracia. Esas son las velas
más importantes para mí, la vela doji, la vela envolvente y la vela martillo. ¿Por qué son las más importantes? Porque nos dan un inicio, pero ahora vamos a aplicarlas y vamos a ver por qué son importantes realmente. Ahora, vamos a hacer este tipo de backtesting para que ustedes lo practiquen y me dicen primero si funciona. Ustedes practíquenlo. Yo lo he usado en zonas, obviamente, de un análisis de estructura. Obviamente no falta la que no respete la vela. Hay velas que a veces no respetan, hay velas que sí, pero eso es relativo, eso depende de la estructura también. Eso ya es un complemento, muchachos. Esto es como un complemento para poder tomar un punto de entrada y seguir esa regla. Se la recomiendo muchísimo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es marcar estas zonas, miren estas. Buscan los extremos, los máximos, o las zonas donde ustedes dirían, uff, yo hubiera entrado ahí, yo sí hubiera entrado ahí, o mi estructura, o mi análisis de Smart Money complementado con velas me funcionó con patrón de W, patrón M, sí, porque los patrones sirven también, pero como les digo, primero hay que analizar una estructura, un patrón de velas, volumen, bueno, en fin, ya vamos a dar una explicación un poquito más sobre velas. Recuerda que esto es un complemento. Hay gente que sí opera solo patrón de velas y pues qué chévere, pero pues siempre digo yo que uno tiene que tener en cuenta también la tendencia, la estructura para saber cuándo el precio puede respetar una resistencia o un soporte. Llegado al caso, y aquí les muestro un ejemplo y es me respetó esta resistencia, la rompió. Este soporte lo respetó. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con ese soporte? Si ya lo tocó dos veces, posiblemente lo rompa y ahí sí, podemos ver un retroceso pequeño. Bueno, eso ya me fui. La vaina de analizar. Pero bueno, vamos desde este puntico, ya ahorita retrocedemos. Ustedes lo que van a hacer es decir, uy, qué chévere, yo hubiera tomado este punto de entrada y voy a mirar el patrón de velas que el mercado me hace en ese punto. Si ustedes dirán, bueno, aquí qué vemos, vela, martillo, tipo martillo, sí, bueno, ahí viene el nombre que usted le quiera dar, un tipo martillo. Yo digo, ¿por qué martillo? Resulta que la vela martillo tiene que tener un lado más grande que el otro, ¿sí? Entonces ustedes den de cuenta, esta mechita es más cortica y esta mecha es más larga. Entonces se le conoce como martillo con, bueno, con una mechita un poquito ahí más larga, pero literal, el martillo viene siendo exactamente para que vean y ya continúo explicándoles cómo es un martillo. Es como este, miren, este es un martillo. Sí, no tiene mecha acá, tiene una mechita muy chiquita, pero pues es martillo. Bueno, normalmente no tiene que tener mecha, simplemente es cuerpo y mecha hacia arriba. Martillo invertido o martillo, como usted lo quiera ver, dependiendo de cómo esté operando, ¿sí? Porque se puede decir martillo invertido y el martillo normal tiene que ser entonces alcista, que no hay una por acá, más o menos esta, mire. Pero bueno, esa es martillo. Y la que le sigue es una doji con un pequeño cuerpecito y mechas pequeñas, pero es una doji. Como les digo, no le metan tanto nombre o tanto misterio a los nombres de las velas cuando es prácticamente la misma vaina, simplemente que le dan un nombre que, pues es chistoso, la verdad. Listo. Encuentran ¿dónde se deben de encontrar esas zonas? Porque yo digo yo, pero muy bacano encontrarlas en una resistencia o en un soporte, y ahí yo qué hago. ¿Funcionan? Sí funcionan. Pero yo no puedo tener en cuenta, muchachos, este pequeño detalle. Y es que yo no puedo tener en cuenta un doji acá, una vela envolvente acá, un martillo por acá, o un martillo por acá. ¿Sí? Si yo tengo ya una estructura, unas resistencias y un soporte, yo en medio de un movimiento no puedo pretender que el precio vaya a respetarme en medio del movimiento una vela doji o una vela envolvente. ¿Sí? ¿Cómo así se basa? Ejemplo. El precio está en esta zona. Les voy a mostrar este ejemplo. Miren, esta vela envolvente. Esto es una vela envolvente. ¿Qué significa una vela envolvente? Se me olvidó explicarlo. ¿Qué envuelve la vela anterior? Eso es muy básico, muchachos. Creo que todos aprendieron esto y si no, pues aquí lo voy a explicar otra rápidamente. La vela envolvente es, digamos, esta vela que envuelve la vela alcista anterior. Entonces es una vela envolvente y eso es un indicio de que hay muchos vendedores, ¿cierto? Pero como yo les vengo explicando, yo no voy a tener en cuenta una vela envolvente bajista solamente en medio de un movimiento alcista, ¿sí? Sin tenerlo en cuenta en una resistencia. Si la vela envolvente, esa vela tan hermosa que hizo acá, lo hubiera hecho acá, quizás si hubiera tenido en cuenta una venta antes, no, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender, espero sí. Y es que velas, pues todo, están en todos lados. Hay velas doji, velas martillo, velas con mechas, velas sin mechas. Pero las velas envolventes son muy buenas cuando están en una resistencia. Ese es un parámetro muy importante del plan. Si yo voy a encontrarme, volvemos otra vez, ¿dónde estábamos? Acá. Si yo me encuentro esta vela tan hermosa y dejo una mecha, eso me indica, bueno, vamos a explicar un poquito el indicio de las velas. La vela me indica que hay presión bajista. Bueno, vamos a explicarlo desde dos puntos de vista míos. Y es ausencia de compradores
ingreso de vendedores, ¿sí? Que entonces en este precio para el mercado, ¿sí? Fue importante y fue llamativo y las instituciones o los bancos o los fondos entraron en esa zona y llevaron el precio hacia abajo. Cuando se dice ausencia de compradores, también se puede decir no les parece atractivo, entonces el precio se desploma para buscar mejores precios para subir. Hay explicaciones que pues cada quien le quiera, lo vea más lógico o lo quiera entender de una manera más lógica, pues ya le da el nombre o la explicación que quieran. Lo importante es que también entiendan que cada vez, miren, la explicación más básica y para todos los traders supuestamente retails es que cuando ustedes encuentren una vela, esperen un segundo, muchachos. Entonces, muchachos, la importancia de las velas en el mercado es esto, de que ustedes le dan el nombre que quieran a, digamos, a la explicación de por qué el precio cae, ¿no? O por qué el precio sube. Pero un patrón de velas, y lo que les digo, lo más básico que yo puedo decirles es, miren muchachos, cuando la vela cierra por debajo de esta resistencia, de una resistencia, y las siguientes velas son bajistas, hay una alta probabilidad de que el precio caiga, ¿sí? Pero tiene que tener esta estructura, esta creación, este el cierre de la vela es importante. Sí, más el patrón de velas ahí formado, los siguientes patrones de velas formados, que sean bajistas, que el precio esté cayendo, es una confirmación de hacia dónde se puede dirigir el precio. ¿Qué pasa, muchachos? Y que yo les digo, obviamente van a haber momentos en que el precio puede que presente todo el patrón de velas en una resistencia o un soporte y el precio no caiga o no suba, pero hay una alta probabilidad de que sí lo haga. Si ustedes se ponen en la tarea de ir, como les digo yo, marcar y dígame qué vela encuentran en ese precio. Ustedes dicen, uy, vea una vela envolvente alcista, vela envolvente alcista, simplemente hizo su respectivo retroceso y deja una mecha. Las mechas son buenas. Hay un video en el canal, pueden ir a verlo para qué sirven las mechas, que prácticamente viene siendo presión alcista y vemos que el precio reacciona inmediatamente y sigue subiendo. Ya con eso yo tengo una confirmación de una subida fuerte. Y aquí en la caída yo digo que va a caer y que va a rellenarla porque ya la tocó una vez, dos veces, incluso aquí la respetó y vuelta y está bajando, o sea que posiblemente la rellene y se puede tomar una entrada en este punto. Si yo sé que el precio puede caer hasta allá, buscaría en tipo Smart Money, temporalidades menores, puntos de entrada acá. Pero bueno, reglas para poder operar patrón de velas, que sea temporalidades grandes. En las temporalidades grandes, ustedes pueden digamos que buscar resistencia y soportes y encontrar velas envolventes bajistas o alcistas en las resistencias para saber si el precio va a subir o no va a subir o si va a bajar o no va a bajar. ¿De qué depende esto? Si la temporalidad es más alta, puedo encontrar diferentes patrones de velas. Miren, hay un video que subí en el canal que se llama Resistencias y soportes sólidos. ¿Qué son? Vaya, mírenlo y me cuentan y pueden volver a venir a ver este video para entenderlo. Entonces, cuando yo encuentro una temporalidad semanal, y miren, aquí las velas obviamente están todas unidas. Miren esta vela envolvente. ¿Qué pasa después de una vela envolvente bajista semanal? El precio cae. ¿Qué pasa después de una vela envolvente alcista semanal? El precio sube. Vela envolvente semanal, el precio cae. Vela envolvente semanal, el precio sube. Vela envolvente semanal, el precio cae. ¿Y de qué depende esto? Pues muchachos, de la zona también donde esté, porque ustedes dirán, pues entonces con la semanal yo ya tengo prácticamente puntos de entrada muy fácil. Estamos hablando de velas muy grandes, de una semana completa. Tener mucho cuidado porque yo tendría que esperar una semana si quiero esperar el cierre de la semanal, pero pues obviamente yo les aconsejo, bueno, hagan el estudio, muchachos, hagan el estudio ustedes de qué encontrar, pero se den de cuenta de que entre mayor la temporalidad, la vela se ve más clara y se puede tomar puntos de entrada mucho más precisos, bueno, precisos en el sentido de la dirección, se va a dirigir, es bajista, entonces voy a meterme en una venta. ¿Sí? Pero puedo encontrar dirección. Miren, ustedes aquí ven, listo, ya vemos una vela anterior a esa, alcista. Esto es un buen indicio para comprar, pero la vela siguiente es bajista, entonces simplemente me invalidó esta posible subida. Simplemente yo esperaría que siguiera bajando, tocara por acá, y después sí, hiciera una vela envolvente alcista y ahí sí, esperar pequeño retroceso y entrar. Casi siempre las velas se devuelven al 50% después de creadas. ¿Cómo así, Sebastián? Miren, muchachos, el precio me hizo, digamos, este caso está vela envolvente. Esta vela envolvente normalmente antes de cerrar se devuelve un poco hasta la 50% de esta misma creación de esta vela y ahí sí cae. Eso suele pasar en todas las temporalidades, ¿sí? En todas las temporalidades tiende a hacer ese tipo de movimientos. Esa es una de las formas, pero bueno, ahí se están dando de cuenta. Las velas envolventes sí sirven. Vela Doji más vela le conocemos nosotros hace mucho tiempo y eso lo explican en un libro
que se llama, no recuerdo el nombre, ya lo olvidé. Pero bueno, cuando ustedes encuentren un doji en una resistencia o en un soporte y después una vela envolvente, ¿funciona? Sí funciona. Tengan en cuenta otros parámetros que ya los comparto en el canal y es cuando está haciendo un impulso, llega al punto una resistencia y ustedes dicen, uff, lleva mucho tiempo subiendo, esto tiene que caer, tiene que hacerme un retroceso, ¡pum! Ahí está su entrada. Uy, esto tiene mucho tiempo cayendo, necesita un retroceso. Esa es otra explicación y otro video que voy a subir esta semana y se los comparto con mucho valor. Pero vean la importancia de las velas. Vuelvo y les digo, si yo encuentro una vela envolvente diaria en un soporte, digamos, en este movimiento alcista después de ese rompimiento, profit. Si yo analizo acá y digo, ¿qué velas me hizo acá? Mira, aquí me hizo hasta un doble techo con un poquito de mechas. Hizo acá una bajada muy fuerte, vela envolvente bajista diaria, vela alcista, movimiento alcista y después se derrite el precio. Eso es lo que es. Entonces acá ustedes dirán, uy, Sebas, pero me hizo vela envolvente alcista y está cayendo. ¿Qué hizo acá? Lo mismo, va a caer un poco más, pero como yo les digo, para mí puede que caiga por debajo de estos bajos por acá. Y si no, tendría presente, aquí viene otro tips, tendría presente el cierre de la vela hasta el final de las mechas. Hay una explicación en el canal de las mechas. Cuando rellena la mecha, cuando ya rellena esta mecha, entonces yo ya he decidido si entrar en compra, movimiento alcista. Simplemente esperen el movimiento alcista. Todo impulso tiene un retroceso y todo retroceso un impulso. Yo lo combino eso con las velas, tengo full entradas en puntos claves, puntos muy, muy claves, puntos muy buenos. Siempre diciéndoles a ustedes, y esto es tendencia bajista, o sea, hasta el momento yo lo veo tendencia bajista, miren, ustedes no ven una inclinación hacia arriba, ven una inclinación hacia abajo, o sea que el precio, esto es algo que ya les he enseñado ya, el precio va así, no va así, va hacia abajo, bueno, no así realmente, espera, ya les muestro cómo era la vuelta, era así digamos, así como este ejemplo. O sea, tendría que ir así, sería alcista y así bajista. Eso es muy básico, muchachos, pero esto yo creo que es pulir el ojo de ustedes para ver esto lo que yo veo. Entonces, si va hacia abajo, ¿hasta dónde puede llegarme el precio en estos momentos? Tiene que romperme este bajo de acá. Obviamente eso no es inmediato, porque ustedes dirían del que vendió desde por acá un ejemplo, lleva esperando tiempo a que el precio caiga y está en una acumulación. Pero puede que a veces sí haga esto. Y ustedes dicen, uff, sabroso, llegó súper rápido, pero vean, en este caso está súper demorado. No quiere decir que vaya a subir. Simplemente hay lo que se le conocen los hermamoneros como liquidez. Todo esto es liquidez. El precio, cuando caiga por acá, y sí podremos encontrar una subida por encima de estos niveles y ahí sí, otra vez una caída. Movimientos de largo plazo, muy largo plazo. Pero ese sería el caso. Entonces, las velas sí sirven, muchachos. Yo he operado y opero con patrón de velas en puntos clave. Simplemente practico las zonas que me gustarían tomar como puntos de entrada. Observo el mercado que hizo en esos niveles, qué estructuras, qué rompimientos, en hasta dónde llegó, ¿sí? No calculemos más tanto el tiempo porque a veces se demora mucho, a veces llega inmediatamente, pero la estructura es como mejor analizarla, es decir, llegó abajo, tocó un soporte, ahora que va a tocar una resistencia, rompió esa resistencia, o sea que ahora sí va a romper el soporte y así, ¿sí me entienden? Como que ustedes dicen, ah, bueno, primero yo espero que rompa hacia una dirección primero, ¿no? Acá en este caso. Entonces, pero si rompe hacia abajo o es tendencia bajista, bueno, va a ir a tocar la resistencia y ahí sí se va. Y así se comporta el mercado. Yo creo que viendo los videos uno ve la gráfica más fácil, ¿no? Pero cuando uno ya se sienta en el computador, se confunde. Me pasaba mucho en el inicio. Ya no es como antes, muchachos, ya no es como antes. Ahora, pues es mucho más fácil verlo. Lo otro que pues yo les puedo recomendar es que hagan mucho backtesting de las velas, muchachos. Las velas temporalidades en temporalidades grandes son muy, muy buenas, muy buenas. Las mechas, pues, eso las mechas le dicen a uno hacia dónde se va a dirigir. Como les decía en un video que subí en el canal, que es un soporte sólido, que básicamente son zonas semanales, mensuales y diarias, resistencias y soportes, son zonas que posiblemente el precio respete más adelante, dependiendo de la cantidad de veces que las haya tocado. ¿Cómo así, Sebas? Digamos. Este punto no ha sido tocado. Este punto es punto más fuerte para entrar en compra a largo plazo, ¿sí? Porque no ha sido tocado, no ha sido testeado. Entonces tenemos un punto relevante, un punto bueno para entrar. Soporte. Este soporte también es un soporte muy bueno porque no ha sido testeado. Es un soporte fresco, es un soporte que posiblemente respete. Obvio, como ya les he dicho, puede que rompa, pero si rompe con más vera me va a dar una una posible dirección al alza. ¿Por qué? Porque ya lo hablé en un video. Cada vez que el mercado saca un alto o un bajo, tiende a hacer retrocesos o impulsos. Es decir, como que estoy cotizando en nuevos precios. ¿Cómo así, Sebas? A ver, rápidamente les explico esto y se acaba el video. Rompe estructura, me rompe este bajo de acá, muchachos. ¿Qué pasa? El precio está cotizando en precios donde los compradores les pareció atractivo, entonces el precio va a subir.
precio baja, no ha roto ninguno en este caso, por aquí tampoco, por aquí tampoco, por aquí rompe estos de este lado y el precio les parece atractivo estos para vender, entonces está en zona de ventas. ¿Qué pasa con eso, muchachos? Cada vez que rompe estructuras, e incluso en temporalidades menores, podemos encontrar puntos de entrada para temporalidades de H4 y H1. Sí, sí, miren, para que obviamente pues mostrándolo en temporalidades grandes se ve más fácil, pero en temporalidades pequeñas encontramos estos, miren, estos movimientos pequeños, este movimiento pequeño de acá, rompe estos bajos, ustedes dicen, rompió los bajos, ahora sí el precio va a ser mi retroceso, entonces voy a operarlo. En diario eso es muchísimo tiempo, sí, miren, subió bastante. Me rompe otra vez un soporte diario, ustedes dicen, ya se acerca un retroceso, entonces esperan que salga la acumulación, me quiere una estructura aquí de corto plazo y poder tomarla con un patrón de velas. Son cuestiones de que cada uno debe hacer. Entonces, seguir esos pasos. Cada vez que el precio me rompe un alto o un bajo, es una alta probabilidad de que el precio ya haga un cambio. Sí, dependiendo de dónde esté, qué zona esté y qué rompimientos me haga. Rompe estructura al alza. Entonces, ustedes dicen, se aproxima una venta, pero tendría que analizarlo. Miren, en este caso bajó muy poco, subió un poco y ahí sí después baja completamente. Y esas son las cuestiones del análisis técnico, del análisis chartista, del análisis institucional, supuestamente institucional, pero pues sabemos que son simplemente nombres, renombres que le dan a los análisis básicos del mercado de Forex, soporte, resistencia, impulsos, retrocesos. Bueno, son renombres, para mí son renombres, simplemente es identificar lo que el mercado repite y tiende a hacer cada vez más, rellenar espacios vacíos. Así que como que encontré un espacio vacío, lo rellenó y así sucesivamente. Practíquenlo y me cuentan. Recuerden ver las velas envolventes, son velas maravillosas. Las velas dojis que ya les mostré por aquí. Miren, esto es una vela, a ver, una doji, encontremos una doji rápidamente. Miren, por lo menos aquí está doji, me indica debilidad de compradores, entran ventas, vuelve y entran compradores, pero al final vemos dominio de ventas. Vela doji con mecha larga, muy buena, con vela envolvente, vea, velas buenas. O sea, es simplemente que hagan backtesting. Yo les doy el nombre, el nombre, lo que se ve en el mercado y ver en dónde él tiende a hacer velas doji, velas envolvente, velas con mechas. Miren, esta estuvo muy clarita, estuvo muy bonita y simplemente pues calculen, digan, es que ni siquiera necesitan borrar las gráficas, necesitan decir, bueno, si yo hago entrada siempre bajo una vela envolvente en una resistencia o en un soporte, ¿qué resultado tendría yo? Pues marcan ustedes esto, ponen un 1 a 3 y van haciéndolo cada vez que encuentran. Si encuentran el patrón de vela, si no lo encuentran, pues no lo marcan, no lo operan. Dicen, no, no lo voy a marcar, entonces aquí no se operó, aquí sí se operó, por acá no se operó, y así sucesivamente. Solamente en resistencias y en soportes, o cuando el mercado saca liquidez, o lo que se le llama rompimiento de estructura, o fake out, o stop hunt. Esos nombres que ustedes le quieran dar. Cada vez que pase eso, busquen el patrón de velas y hagan sus entradas. Bueno, muchachos, eso era todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les funcione. Esas son las velas. Las velas sí sirven, sí funcionan. Simplemente que hay que saber identificarlas en los diferentes puntos y ya, simplemente seguir operando y llevar una buena gestión de riesgo, muchachos. Entonces, nos vemos en un próximo video. Recuerden darle me gusta y compartir con sus amigos traders que están iniciando, que ya llevan tiempo y que quizás quieran mejorar su operativa. No se llenen la cabeza de tanta información, muchachos. Esto sirve. Simplemente que hay que saberlo aplicar y confiar y ya empezar a operar, arriesgarse.